Por hoy no más hay almuerzos, hermanos. San Juan capítulo 16. Gloria al Señor. Creo que ya estamos entrando al aire, ¿cierto? San Juan 16, verso 13. San Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te doy gracias por la palabra que vamos a recibir. Estamos reunidos en esta fiesta, Señor, en esta fiesta misionera, agradecidos contigo, Señor. Te pido por favor que nos bendigas de una manera poderosa y especial con el poder y el amor de tu palabra, porque estás a las puertas y necesitamos recibir la palabra. En el nombre de Jesús, demos gloria al Señor. Dele un abrazo por lo menos a uno. Así esté bravo con él, perdón, el hermano. ¿Ah? Dele ese abracito al hermano. Y un abrazo para los que vayan a ver la transmisión de esta prédica en Colombia, en el extranjero. Para los pastores que muchas veces también están pendientes de estos mensajes, un abrazo para todos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Sí abrazaron a Salomón o no? Bueno, sí, gracias a Dios. Bueno, hablamos de Salomón porque ayer los jóvenes hicieron un dramatizado muy bonito. El culto de los niños ayer estuvo muy bonito. ¿Me regalas aguapanela, por favor? Vamos a hablar de la dirección del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo es el tema? La dirección del Espíritu con E mayúscula. Porque hay espíritus con E minúscula. ¿Y cuáles serían los espíritus con E minúscula? Nuestro espíritu y los espíritus, ya sean, llámese ángeles o demonios, ¿cierto? Hay espíritus porque el hombre se compone de eso. San Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, muchas cosas podréis hacer. Muchas cosas malas podemos hacer separados del Señor. Pero cosas buenas no podremos hacerlas, por lo menos que sean aceptadas por la justicia de Dios. ¿Usted cree que usted alguna vez ha andado solo? Bueno, eso creemos, ¿no? Que hemos andado solos. Pero es difícil que el hombre esté solo. Siempre el hombre tiene alguien que lo guíe. Tiene un mentor. Y desde la niñez, alguien nos direcciona. Sea alguien visible o alguien invisible. Cada quien tiene un pastor. Y canta el reggaetonero, yo tengo un ángel que siempre me defiende de los envidiosos. Pues realmente cada quien tiene atrás de él un ángel o un demonio. Así que cada ser humano, desde niño, hay alguien que lo adopta. Sea la vida, si tiene unos padres que lo llevan a la vida, o lo adopta a la muerte, si lamentablemente y desgraciadamente nadie lo conduce a la vida. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el ser humano nunca anda solo. Siempre hay alguien que lo guía. A lo bueno o a lo malo. Amén. Usted se puede ir para la selva más profunda. O se puede ir a vivir a lo profundo de la mar. O se puede ir a vivir a la luna o a Marte. ¿Cierto? A Marte en cualquier lugar. Entonces, usted puede ir a donde sea y siempre habrá una compañía. ¿Está bien? Alabanzas al Señor. El objetivo de este mensaje es reconocer la necesidad de dejarnos guiar por el Señor en toda decisión que tomemos. Sean decisiones espirituales,
Decisiones sentimentales. ¿Usted cree que Dios nos quiere guiar también en lo sentimental, sí o no? ¿O a Dios no le interesa su bienestar sentimental? A Dios le interesa que usted, claro, las decisiones que tome de novio, de matrimonio, de padre, de lo que sea, el Señor quiere estar allí para ayudarlo. Alabanzas al Señor. Y aún en las decisiones materiales, ¿Dios está de acuerdo en los malos negocios que hacemos? ¿A Dios le interesa lo que pase con nuestro dinero, sí o no? Claro, Dios no quiere que ninguno de sus hijos le vaya mal en lo que hace. Entremos en desarrollo entonces de este mensaje. Con la ayuda del Señor lo vamos a tratar de sacar, si podemos, brevemente. ¿Quién direccionó nuestra vida en la niñez o en el tiempo de nuestra inocencia? ¿Quién dijo los padres? Los padres. Sus padres, hermano, amaban a Dios desde que usted nació, los vio de rodillas con una Biblia en la mano adorando a Dios y mostrándole el camino. No. La mayoría vieron a sus padres o borrachos, o mintiendo, o adorando una imagen. Y así, entonces, los primeros que nos guían en la vida son nuestros padres. De ellos aprendemos cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Cierto que sí? Vamos a leer Proverbio 22:6. Gloria al Señor. Proverbio 22:6. Como tenemos un buen número de versículos, vamos a tratar de avanzar. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces, el niño empieza a ver las acciones de su padre. Si el papá del niño habla inglés, el niño terminará hablando en vera o español. En inglés. Si el papá es un vulgar, ¿cómo termina hablando el niño? Hasta la lora le aprende de la casa, ¿cierto? ¿Ah? Hasta la lora le aprende las palabras al dueño de la casa. Entonces, los primeros que guían nuestra vida son los padres. Nos guían a lo bueno o nos guían a lo malo. ¿Cierto? Y la idea es enseñarles, pero ellos dejarán su etapa de inocencia. ¿Hasta qué edad es inocente un niño? Hasta que tenga uso de razón. Mi niña tiene 11, ¿cierto? Isabel, ¿cuánto tiene? 12, ¿cierto? Ellos todavía pueden guardar un grado de inocencia, que ese grado de inocencia o los salva o los condena, según el grado en que se encuentren de inocencia. ¿Está bien? Solo Dios sabe, no el dolor de una partida, sino solo Dios sabe desde cuándo empieza el hombre a ser culpable por sus hechos. Amén. Solo Dios tiene esa determinación desde cuándo un hombre empieza a ser culpable de sus hechos. ¿Ustedes creen que hay niños que dicen groserías y todo eso desde los 3, 4 años? ¿Porque son muy malos o porque aprendieron a repetir algunas palabras que les enseñaron? Repetir, ¿cierto? Pero solo Dios sabe desde cuándo ellos son conscientes. Santiago 1:14. Santiago 1:14 nos habla de la concupiscencia. Santiago 1:14 y 15. La concupiscencia se convierte también en un mentor. Leamos desde el 13, hermana Viviana, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces la concupiscencia es el óvulo.
y la propuesta es el esperma. ¿Ya? El óvulo es el que recibe un espermatozoide. Y al recibir el espermatozoide queda preñado. La Biblia dice que los impíos fueron preñados de maldad desde el vientre de su madre. Así que realmente el niño es inocente hasta cierta etapa, pero ya trae dentro de él una concupiscencia, que lo que más lo atrae es lo malo. A ver, ¿cuántos fueron santos aquí desde niños? Que nunca, hermano, mataron una cucaracha ni una mosca y quiera de los santos que eran desde niños. O alguno aquí fue pícaro de cuando era niño. Bueno, ya no es pícaro, ¿no? Suponemos que no. Pero ¿fue pícaro cuando era niño, sí o no? La mayoría. Y le dan un premio al que haya sido muy santo desde niño. Bueno, entonces la concupiscencia se convierte en algo atractivo, en algo que jala, en un imán que atrae al hombre para lamentablemente destruirlo. Proverbios 13:20, las malas compañías. Proverbios 13:20, las malas compañías. Usted tuvo cuando era jovencito por ahí una mala compañía. Proverbios 13:20. Oiga, niños de 10 años, de 12 años, ya enseñándole a robar a otros. ¿Cierto? Niños de 10 y 11 años ya enseñándole a decir malas palabras a otros. Proverbios 13:20, ¿qué dice? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios. ¿Conoce usted alguna persona necia? Es bueno ser compañero de un necio. Dentro de la iglesia pueden haber personas necias. Uno tiene que tener cuidado, ¿cierto? Un necio es el que oye la palabra y se burla de ella y no la hace y le invita al otro a no ponerle cuidado a la palabra de Dios. Entonces las malas compañías se vuelven también en unos orientadores. Ya escucharon la anécdota de los dos amigos que andaban en juegos, galleras, cantinas, mujeres, y los dos murieron y llegaron a la puerta del infierno. Y allá en la puerta del infierno se abre y uno temblaba, el más débil, el que siempre se dejaba guiar por el otro temblaba. Y el otro, ¿por qué tiemblas? El infierno no es como lo pintan allá. Mira mujeres, mira en el infierno hay baile, hay trago todo el que quiera. Entremos al infierno. Y su amigo entró y cuando se cerró la puerta, su amigo se quitó una máscara y era un demonio. Y le dije, usted tan tonto, siempre se dejó guiar de mí. Cuando le hablaron del evangelio, usted se reía conmigo y lo despreció conmigo. Así que le dio la bienvenida al infierno. Un buen hermano nos puede acercar a Cristo el Señor. Un mal hermano nos puede, con su ejemplo, influenciar. Pero ¿qué dice el texto? Amado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La influencia de la música también hace que nos desorientemos. ¿Cuántos escuchaban música mundana aquí antes de ser cristianos? La mayoría. Huasca Estéreo. ¿Qué más? ¿Ah? La mega te pega al cielo o al infierno. La mega, con todo el respeto, y lo están viendo los directores, te arrastra al infierno, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente, el rock, el reggaetón, bueno, y todas estas músicas son influencias, ¿ya? Entonces, la música se convierte también en una guía que te dice cómo vivir. ¿Cuál es la filosofía de Vicente Fernández de sus canciones? Que amemos a Cristo y lo busquemos. Es nuestra adoración amar a las mujeres, ¿no? Y los gallos y los caballos, ¿cierto? Entonces la filosofía de la música orienta desde niños. A los niños ya le empieza a gustar la música. ¿Qué música le gusta a usted, Manuel? ¿Las reminiscencias que escucha el pastor o alguna otra? Ah, bueno. Él tiene su gusto. Y a ver, ¿cuál es el gusto del hermano Marquitos en la música? ¿Qué ritmo le gusta en la música? En este momento, claro. Sí, pero ¿qué ritmo? Vallenato, ranchera, baladitas. Bueno, le gustan los tangos.
Lo más importante para nosotros ahora es la letra, ¿cierto? Bueno, ¿qué más era nuestro guía? Dice Jeremías 17:9. Nuestro amigo que nos guiaba era el corazón. Y como decía el hermanito Jorge Celedón, amigo solo hay uno y se llama corazón, ¿cierto? Jeremías 17:9. Y el salsero dice, hagamos lo que diga. Ah, así es que ustedes también saben tremendo y me están señalando a mí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, ¿quién nos guiaba? Los deseos del corazón. Entonces se juntaban la música, la concupiscencia, las malas compañías y un corazón perverso, y se formaba la pandilla ahí. ¿Qué más? Los medios de comunicación también tienen mucho que ver en la conducta de las personas. Los medios de la comunicación, llámese televisor, llámese radio, llámese celular, tablet, computador, todo trae una filosofía y un mensaje, y las redes sociales son las que más daño están causando en la población infantil, en la población joven. ¿Y por qué usted cree que algún viejito no se deja enredar por ahí en las redes sociales? La muchacha le dice al viejito, ay, tan lindo que estás, ¿cierto? Quiere que te muestre la pierna. Y el viejito, pues sí, nadie me está viendo y el Señor conoce que tengo necesidad. Entonces ella le dice, pues son 20,000 pesitos por la pierna. 20,000, ¿cierto? A 20,000 el kilo, le dice ella, de pierna. Bueno, los viejos también caen. Gracias a Dios aquí en Colorado no. Nuestros viejitos aquí, mejor dicho, son una belleza, santos, hermosos. Mejor dicho, hombre, no caben en esa silla de esas alas tan grandes que tienen. Pero en otras partes sí los ancianos pueden caer. Aquí no. Usted no le presta el celular a su esposo, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, la influencia de las redes sociales. Se convierten en influencers, ¿no? Hay influencers en las redes. A mi esposa y a varios hermanos les gusta escuchar mucho a un hermano, Avivados Pentecostales. Él tiene enseñanzas bonitas, son buenas influencias. Lucas 4:1. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Los demonios. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. ¿Alguno aquí ha sido tentado? Por el diablo. Dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Me imagino que usted se acuerda que cuando se bautizó empezaron las tentaciones de toda clase, ¿cierto que sí? Y algunos aquí hemos caído en alguna tentación después del bautismo. Solo el hermano Edwin y mi esposa. Los demás muy sanos. Bueno, le da pena en realidad. ¿Cierto? Entonces, la influencia de los demonios. Los demonios hablan al oído, hablan a la mente, hablan al corazón. Nadie te está viendo, ¿cierto? Disfruta este pensamiento. ¿Te gusta esa mujer que va ahí? Mira a tu vecina como te mira, ¿cierto? Y todos estos pensamientos le pueden llegar a usted. ¿A alguno aquí le han llegado esos malos pensamientos? Se llaman los cuervos. Los cuervos ponen su estiércol en las ramas y acaban con los buenos árboles. Pero el hombre que es de Dios resiste al diablo y huye de él en el nombre del Señor Jesucristo, y nada puede hacerle daño. Amén. Entonces, los demonios quieren ser los mentores, quieren ser los guías, quieren ser, hermano, yo creo que algunos han visto ese testimonio en las redes, un muchacho tatuado desde la cabeza con un ojo negro, pero él ya se entregó a Cristo en nuestra iglesia. Está tatuado por todos lados, con el símbolo aquí del ojo que todo lo ve en la frente.
con el 666 en su cuerpo, pero ahora su corazón es de Jesucristo el Señor. El demonio por un tiempo lo guió a eso, como al hombre llamado Garabito, que violó y mató a muchos niños por la dirección de Satanás, pero allá en las cárceles pidió perdón a Jesucristo, le dijo al Señor que borrara todos sus pecados, y para el mundo estará en lo más profundo del infierno, pero para el que se arrepiente de corazón tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Porque como los fariseos juzgaban a los que estaban en la cruz, allá el que estaba en la cruz recibía esas palabras: hoy mismo estarás conmigo. Los fariseos, los más santos de Israel, miraban allá a los que estaban: ellos se merecen estar en esa cruz. Pero no sabían que en la cruz estaba el Salvador y estaba salvando a ese hombre, hermano, y que también está en este lugar. Lo ha salvado a usted, me ha salvado a mí, nos ha perdonado todos los pecados, los ha sepultado en lo profundo de la mar. Denle el aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Entonces nuestros primeros mentores fueron nuestros padres. Segundo, lo que dijimos ahora, nuestro corazón, la concupiscencia, las malas compañías. Nuestros hijos los mandamos al colegio, desde la escuela, y ya el niño llega desde la escuela con una mala palabra. Uy, ¿cómo así? Esa fue la profesora. No, fueron mis amiguitos, ellos dicen que esa palabra es bonita. ¿Cierto? Entonces uno lo suelta. Pero en la escuela, en el colegio y en la universidad están las influencias, ¿cierto? Qué rico que nuestros niños aquí de la iglesia nos representen bien en el colegio. Que digan: esos niños son una luz. De verdad, los profesores digan: esos niños evangélicos no les quitamos el sombrero. Tienen la presencia de Dios en sus vidas, son diferentes a todos los demás. ¿Cuántos queremos escuchar eso, hermanos? Vamos a ver un ejemplo rápido. Israel en el desierto. ¿Quién guió a Israel en el desierto? ¿Josué, Moisés, Faraón, Caleb? ¿O quién fue el que guió a los israelitas en el desierto? El Espíritu del Señor. También te pregunto, ¿el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o es Dios? ¿No es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Puede haber alguno pensando así, ¿cierto? Que la palomita del Espíritu Santo en el hombro del Padre. Y a la derecha del Padre está el Hijo, que es Zarco. Y cuando subamos al cielo vamos a ver una paloma y un Zarco a la derecha del anciano de días, el Padre. Dios es Espíritu. Y los que le aman en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice la palabra del Señor: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres en esta hora? Así que tenemos que tener conciencia de esto. Si es que Dios tiene allá un hijo y otro Dios que es el Espíritu Santo y los manda a ser mandados, o Él mismo es el que hace todas las cosas. Alabanzas a su nombre. Primeramente, Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Egipto es tipo del mundo. ¿Cuántos aquí están libres de Egipto? Que ya el diablo no gobierna sus vidas. No son esclavos del pecado, ni de la concupiscencia, sino que somos libertados por el poder del Espíritu de Dios. Por eso adoramos, por eso cantamos, por eso glorificamos, porque Él nos ha hecho libres. Por eso, hermano, su libertador no es Simón Bolívar. No, hermano, su libertador se llama Jesucristo. Entonces, después de que el Señor liberta a los israelitas, aparece en el desierto la columna de nube y la columna de fuego. ¿Qué viene de las nubes? ¿Solo sombra? ¿O también desciende lluvia de las nubes? Las nubes también representan agua, CO2. A ver, los matemáticos, físicos, ingenieros aquí, CO2 tienen las nubes, ¿cierto? Donde desciende la lluvia. Así que el Señor tenía columna de nube. ¿Esto fue después del Mar Rojo o antes del Mar Rojo apareció la columna?
¿Y quién se puso en el medio del ejército de Egipto y el pueblo de Israel? La columna. Amén. Bueno, no se pongan tristes los que perdieron el examen de la columna después del mar. Bueno, la columna de fuego apareció cuando el ejército egipcio estaba persiguiendo a Israel. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Moriremos. Y el Señor se puso entre el ejército y esta misma columna, escuchen bien, los acompañó por ¿cuántos años? Por 40 días, dice quién, Emanuel, contra 40 años. Bueno, 40 sí para el Señor un día, en Israel era como un año, entonces en realidad para nosotros 40 años. Bueno, los israelitas fueron bautizados en el mar, dice Pablo. Cuando pasaron el mar, los israelitas fueron bautizados. Y sus esclavos, los que los esclavizaban, ¿dónde quedaron? Sepultados en lo profundo, las borracheras, la drogadicción, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la idolatría, la egolatría, quedaron sepultados en lo profundo de la mar, porque así Dios borró todos tus pecados, borró mis pecados cuando fuimos bautizados en el santo nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso al Rey en esta hora. Aleluya. Los que nos esclavizaban quedaron sepultados, hermano. No puede ser que yo siga siendo mentiroso después de bautizado. Porque entonces algún egipcio se vino conmigo. Ah, sí, es que alcancé a pasar el mar con usted y aquí estoy, yo sigo con usted, me llamo mentira. Me llamo amargura. Me llamo odio y te permaneceré esclavizado, serás mi esclavo. No, hermano, todos murieron allá en el mar en ese día. Alabanzas sean dadas al Señor. Entonces el Espíritu Santo se convirtió en caudillo. ¿Qué es un caudillo? Un líder militar. Algunos dicen, no, es que Moisés era experto en armas. Es que Moisés era experto en esto y como que algunos se atreven a poner a Moisés como el que liberta a Israel, el que guarda a Israel, el que... No, hermano, aquí el que lo hizo todo se llama Jesucristo, el Señor, nuestro Dios, porque Él estaba allí, hermano, direccionando. ¿Ustedes creen que Moisés podría hacer algo sin el Señor? Sí, sí hizo algo, embarrarla porque mató a un egipcio antes de que se encontrara con el Señor, creyendo que Él era libertador. Y no, hermano, el libertador se llama Jesucristo el Señor. Entonces el Señor como caudillo llevaba a Israel. Él guiaba a Israel por medio de la nube. Cuando la nube se movía el pueblo. Cuando la columna de nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Hermano, qué importante es la dirección de Dios en nuestras vidas. En esta hora no podemos ver una nube, pero sí podemos creer que Dios está aquí, que Él ha sido nuestro amigo, Él ha sido nuestro Dios, Él ha sido nuestro compañero. Alabanzas a su nombre. Entonces el Señor lidera el pueblo, guía al pueblo y provee. Escuchen bien, el Señor pelea las batallas como caudillo. El Señor guía y el Señor provee. Y ese mismo Dios de allá del desierto es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos, el que no cambia. El que ha dicho, yo estaré con ustedes. Donde hayan 2 o 3, allí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. Ya no somos un grupo de personas en el desierto, 2 millones, no, regados por toda la tierra, en el Amazonas, en África, en cualquier isla del mundo. A esta hora hay alguien adorando a Dios, hay alguien glorificando su nombre, hay alguien glorificando y exaltando al Rey. Dios está allá, Dios está aquí, Él es el mismo. Ay, hermano, qué bendición. Dios se manifestaba por medio del tabernáculo que levantó Moisés, pero ahora tú y yo somos templo. Somos templo. Allá en la Alta Guajira, allá en la Sierra Nevada, allá en Leticia, Amazonas, hermano, de la tribu que sea, es templo del Espíritu Santo de Dios.
Por eso, hermano, usted y yo, hay veces cometemos errores, ¿cierto que sí? ¿Por qué cometemos errores? Porque se nos olvida quiénes somos. ¿Por qué fallamos? Porque se nos olvida nuestra esencia. Y entonces nos excusamos diciendo, es que soy humano y vivo lleno de errores. Pues la idea es que sí, hayan errores, pero no vivamos llenos de ellos, vivamos llenos de la presencia del Señor, que es porque cuando nosotros decimos que estamos llenos de errores, entonces Dios es un error en nosotros. Porque si yo lo que hago es solo errores, ¿dónde queda Dios en mí? ¿Dónde está Dios en mí? No, Él está por allá en un rinconcito, por allá de la última uña, ahí lo tengo al Señor. No, hermano, así no es la cosa con Dios. Él debe llenar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo deben de estar, hermano, prestos. Alabanzas. ¿Cómo me guía el Espíritu Santo en mi vida? ¿O cómo guía el Espíritu Santo la vida de un cristiano? ¿Cómo se da cuenta usted que Dios lo está guiando? En su manera personal. Recuerde que aquí todos somos cristianos, pero no tenemos todos la misma fe. ¿Qué quiere decir eso? Unos tienen la fe un poquito más arribita, otro más abajito, y otro de pronto, hermano, Dios conoce su rebaño y a ninguno desprecia. ¿A quién le pone más cuidado el Señor? ¿A la oveja fuerte o a la oveja débil? No es a la fuerte. La fuerte el Señor dice, aquí está conmigo, pero la débil, ¿qué se me hizo? ¿Cierto? Brinconcita, esa oveja, o con la piernita quebradita, o que le gusta perderse. ¿Cierto? No hablamos de perderse en el sentido de que muchas veces no lo vemos en culto. Yo puedo venir a todos los cultos, pero perderme de corazón. Amén. Puedo que no falte a ningún culto, pero como no tengo fe para recibir la palabra, no tengo fe, hermano, entonces en mi corazón, en mis labios el Señor puede estar cerca, pero mi corazón está lejos de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo llega la dirección del Espíritu Santo a la vida de una persona? Cuando llega el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos aquí son mensajeros del Evangelio? Cuando usted cierra sus labios, las almas van al infierno. Cuando usted abre sus labios, las almas pueden encontrar una esperanza. Cada vez que usted abre sus labios para hablar de Jesús, le da esperanza a alguien. Cuando usted cierra sus labios para no hablar de Cristo, le abre, hermano, una puerta lamentablemente de perdición. ¿Sabe cuánta gente va a haber en el juicio que lo va a señalar a usted y a mí que estuvimos cerca de ellos y no le hablamos? Ese estuvo conmigo allá, estuvo conmigo y nunca me habló. Antes se reía de los chistes que yo contaba en el cafetal, esos chistes verdes y ese evangélico muerto de risa. Y nunca me habló del Señor. Tremendo, ¿no? Por eso, hermano, ojalá un creyente que lleve 10 años en el evangelio, por lo menos 1000 personas con 10 años debe de haberle hablado del Señor. No 100. No 100. 365 días tiene un año. ¿Ya? Y 10 años, ¿cuántos días son? 3000, ¿cierto? 650. Por lo menos a 1000 personas. ¿Cómo? De muchas maneras. Entregando un tratado por las redes sociales, hermanos, de muchas maneras. ¿A cuánto les ha hablado usted del Evangelio del Señor? Entonces, ¿a quiénes le llegó el mensaje por medio de un hermano o de una hermana? A ninguno. ¿Cómo les llegó? ¿Por la radio? ¿Por un celular? Estamos confundidos. No entendimos. Sí, ¿le llevó el mensaje un hermano o le llegó fue por medio de una radio, la televisión, otra cosa? Entonces, si llegó por medio de un hermano, yo ya ahora soy un hermano y puedo llevarle el mensaje a alguien. Alabanzas al Señor. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Cuando Dios ve la necesidad y la sed de un corazón, aparece el Señor como Salvador. Cuando alguien le habló del Evangelio, ¿usted estaba aburrido en el mundo o estaba contento en el pecado? La mayoría de los que llegan al Evangelio, llegan porque se da cuenta que el pecado no vale nada.
Si están felices en el pecado, hermano, dicen, no, pues muy bonito, sí, todo, pero yo la paso tan bien en el mundo. Entonces no tienen necesidad de Dios. Hasta que aparecen con sida, cáncer en un hospital. Y ahora, ¿dónde hay un evangélico? Ya se va a morir, le quedan 10 días. Ahora sí, ¿dónde hay un evangélico que me predique? Porque así pasa con mucha gente en el mundo, ¿cierto que sí? Pero usted todavía extraña al mundo. Porque si usted amaba el pecado, lo extraña todavía. Guarda la fotico bajo el colchón. O usted ya en el nombre de Jesús se desprendió de todo eso. ¿Cómo recordamos las ollas de carne? Decían los israelitas en el desierto, ¿cierto? ¿Cómo extrañamos esas comidas allá en Egipto? No, mi hermano, se morían de hambre bajo el látigo de los que los esclavizaban y en el desierto estaban acordándose de ollas de carne. No, hermano. Usted y yo debemos ser enemigos del mundo ahora mismo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Somos guiados por Dios, por el Espíritu Santo, cuando Él inició una obra en nosotros. A usted le hablaron la primera vez que le hablaron del Evangelio, ¿usted se arrepintió? ¿Cuánto se demoró? El hermano Porfirio, 30 años. ¿Y en esos 30 años se portó bien, santo, o se pegaba de vez en cuando la? Vea, Dios empieza una obra y Él la termina. Hay hermanos aquí que de pronto a veces se sienten mal, pero Dios ha empezado una obra. Si usted se lo permite, Él la termina. Si usted le dice no quiero, Dios llega hasta allí. Pero si usted dice quiero, obra en mí, Dios sigue el proceso. ¿Usted cree que hay una persona en una cantina, Dios puede estar trabajando con esa persona en la cantina o Dios no entra allá? ¿Habrá lugares donde Dios no pueda entrar? Está en el motel allá, esa persona allá en el motel con la amante, con la concubina, con la reconcubina, y allá algo le habla a la conciencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar no es para ti. Y esa persona en ese motel empieza a llorar y se arrodilla, y las mujeres que están con él o los hombres y homosexual, ¿por qué estás llorando? Es que Dios habló a mi corazón. Ay, es que Dios se mete a estos moteles. Hasta lo más profundo de la tierra descendió el Señor para salvar al pecador, hermano. Háganse a un lado, demonios, háganse a un lado, hermano, porque a lo más vil, a las cárceles, a las ollas de vicio de allá del Bronx, en Bogotá, donde sea, la mano de Dios está extendida. O cuando usted se arrepintió, o cuando sentía, usted no sintió cuando estaba en el pecado que Dios le hablaba, ¿cierto? ¿Cómo llegó Fernandito? ¿Sí o no? Blanco, ahí pasaba, hermano, y el pastor Julián y el hermano Poveda, y él pasaba acabado, hermano, pero el Espíritu Santo haciendo una obra en su vida, hablando a su vida, hermano. Algunos consumiendo marihuana y vicio, pero Dios allí les estaba hablando: arrepiéntate, sálgase de allí. El Espíritu de Dios haciendo una obra poderosa, una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque alguien le predicó la palabra. Porque hay una madre orando, hay una iglesia orando. Hermano, Dios trabaja de unas maneras. Están en un rito satánico. Y cuando el satánico iba para allá para hacer el rito, matar el gato, el perro y beberse en la sangre, se encontró con un pentecostal que le dijo: oiga, amigo, vestido de negro y así malacaroso, Jesús derramó su sangre por usted en la cruz. Y el satánico lo miró mal y no le dijo nada y siguió. Pero mientras que iba para su camino, y aún en el ritual, algo empezó a orar en él, algo empezó a sucederle, y algo le dijo: tú no perteneces a este lugar, yo derramé mi sangre por ti, hermano. Hermano, la obra de Dios es hermosa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, la guía de Dios llega cuando alguien predica el mensaje, cuando Dios ve la necesidad del corazón. El inicio de la obra del Espíritu Santo redarguyendo al hombre por su pecado. La guía del Espíritu Santo llega por medio de un discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? ¿Alguien está viendo tu ejemplo? Yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como esa.
Hermano, y usted se la dedica a una persona, como discípulo del Señor, usted dice, esta persona me la voy a ganar para Cristo en este año. Y usted empieza a orar, a ayunar, a visitarlo, a llevarle tratados, a llevarle una serenata, hermano, porque usted quiere ganarse un alma para Dios. ¿Ha llegado a hacer eso? Si no lo ha llegado a hacer, hágalo. Dedíquesela a alguien. Voy a buscar el más fácil de la vereda que reciba el evangelio. No, busque el más difícil. El que odia, el que aborrece, el hechicero, la bruja, dedíquesela. Y Dios se lo puede dar para la gloria y alabanza de su nombre. Y usted sacar pecho, hermano, allá en el reino de los cielos. Esta alma era la más difícil de coloradas, pero aquí está conmigo en el reino de los cielos, porque el Señor me lo concedió. Alabanzas al nombre de Jesús. Por medio de la lectura de la palabra, llega la orientación y la guía del Espíritu. ¿Qué dice el Señor? Escudriñad. Hermano, nosotros hay veces, ¿cuánto tiempo le dedica una persona a un aparato de estos muchas veces? Bueno, gracias a Dios por los que tienen la Biblia aquí. No me acuerdo si fue aquí que llegué qué día a una casa y una hermana leyendo la Biblia, pero con la letra más grande que había, hermano. Como 3 letras ocupaban todo el teléfono, pero con ganas de leer la Biblia. Eso es bueno. Eso es una bendición. Hermano, que si utilicen estos aparatos para bien, hermano, ahora la Biblia está en audio. Entonces Dios nos guía por medio de la palabra también. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos guía por medio de un pastor o un predicador. Dios puso a los pastores para guiar el rebaño. Pero lo que hay que pedirle a Dios es que el pastor esté guiado por Dios. Porque si el pastor no está guiado por Dios, sino por sus propias concupiscencias. Cuando hablamos de concupiscencia es deseo por algo. Sea sexual, sea por plata, sea por venganza. La concupiscencia es algo, es un deseo interno. Entonces, si el deseo del pastor es plata, ¿a dónde guía la iglesia? A trabajar y a conseguir plata para poder tener él también, ¿cierto? Pero si el deseo del pastor es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, es la santidad de Dios, ¿a dónde va a guiar a la iglesia? A la santidad de Dios. Pero cada uno, independientemente aquí, es una oveja del Señor y debe tener una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por medio de cada palabra, cuando venimos a culto, Dios nos habla por medio del predicador. También por medio de la música cristiana inspirada por Dios. Porque ponemos el reggaetón cristiano y lo ponemos en pantalla. Y el reggaetonero cristiano con un piercing aquí. Reggaetonero cristiano con una cadena grandota. Y que yo amo a Cristo y así es que se ama. Con su ejemplo ese hombre no me está diciendo nada. ¿Cierto? Con las palabras dice una cosa, pero con su ejemplo me dice otra. ¿Cierto? Entonces, el reggaetonero cristiano, por ejemplo, ahorita Daddy Yankee es un pastor cristiano y muchos reggaetoneros que se han entregado al evangelio, pero hermano, la conducta por fuera nos habla de cómo estamos adentro también. Con todo el respeto, y Dios juzgará todas las cosas, pero es mejor confiarnos de música que nosotros veamos que sea inspirada por el Señor. De todas maneras, el texto dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo que llega mañana un pastor con el pelo verde aquí. Y ustedes, uy, no, hermano, no. Escúchelo. Examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, no vamos a tener pastores con pelo verde aquí, ojalá que no. Bueno, ¿el Señor nos habla personalmente o no nos habla? O sea, que el Señor te pone un sentir. No vaya a culto hoy. Ay, gracias, Señor, usted me entiende. Tan bueno que es usted, Señor. No ayune, hijo mío, porque le duele la barriga. Ay, mi Señor, usted sí me entiende, eso ayunar es muy duro. Gracias, Señor. ¿Será que Dios me dice cosas así? ¿O qué es lo que quiere Dios de mí? Que lo busquemos. Que estemos allí cerca de Él.
Y usted no tiene esas luchas con Dios, hay veces. Dios diciéndole una cosa y usted dice otra. Uy, Señor, no, usted sabe, Señor, que es muy duro y el Señor, haga lo que le... No, Señor, es muy complicado, es muy difícil. Y usted esas luchas con Dios. Hermano, rindámonos a la palabra del Señor. A Dios le gusta, hermano. Hermano, de verdad cada uno debe aprender a conocer la voz del Señor. Yo creo que Dios hasta... Perdóneme el ejemplo que pongo, Maida, Dios le hablaba a Maida personalmente, a doña Fabiola, a los amigos que están aquí, Dios les ha puesto muchas veces sentir, deseos, hermano. ¿Cierto que sí? Y nosotros luchamos con Dios, pero Dios en su misericordia sigue insistiendo, hermano. Dios en su misericordia te sigue hablando. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la pregunta es en esta hora ya de la tarde, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero la pregunta es, ¿queremos estar nosotros con Dios? ¿Sí le estamos permitiendo a Dios que Él nos guíe o nos está guiando el corazón nuestro? ¿O nos está guiando una mala compañía? ¿O nos está guiando una mala influencia? En esta mañana cada creyente debe determinar si la vida que lleva es a donde Dios lo ha querido llevar o si de vez en cuando nos le escapamos al Señor y le hacemos la oreja. ¿Cierto? Hermano, porque créame que los que llevamos varios años de bautizados, sentimos que nos falta, hermano. Nos falta. Porque créame que como dice Pablo, ustedes debieran de ser ya maestros. ¿Cómo es necesario que todavía les estén enseñando la A, la E, la I, la O y la U, hermano? ¿Por qué no son maestros ya cuando sería tiempo, hermano? Porque muchas veces no nos dejamos guiar. O no nos digamos mentiras. Hay veces no todo lo que dice el pastor o lo que quisiera el pastor, hay veces nosotros lo hacemos. Porque él no tiene razón y yo sí. Pero hermano, puede que el pastor no tenga razón porque es un humano y se equivoca. Pero hay uno aquí que sí tiene siempre la razón, se llama Jesús de Nazaret. A Él hay que copiarle, a Él hay que seguirle, a Él hay que obedecerle. Las decisiones que usted toma, ¿sí las está tomando con la dirección de Dios? ¿O son su propia dirección? ¿Qué le dice Dios a usted? ¿Cómo lo está guiando Dios? Porque usted no confía en hombres, ni en pastores, ni en diáconos. Usted no confía en nadie. Pero atrévase a confiar en el Señor. Si usted cree que todos los hombres somos mentirosos, puede tener razón. Pero hay uno aquí que no miente. Hay uno aquí que ha prometido. Hay uno aquí, hermano, que está con el de corazón contrito y humillado. Hay uno aquí que está con el que tiembla ante su palabra. Hay uno aquí, aleluya, que lo ama a usted como nadie lo ama y que no quiere que usted se pierda. Escuche bien, hermano. Aún lo que hablamos, lo hablamos bajo la influencia de algo o de alguien. Qué bueno que lo que hablemos fuera por la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Cierre sus ojos conmigo y medite. ¿Quién está guiando mi vida? ¿El Espíritu Santo? Todas las decisiones que tomo, espirituales, sentimentales y materiales, ¿son por voluntad de Dios o por mi propia voluntad? Pero ¿por qué no le dices a Dios en esta hora, Señor? Yo no quiero hacer mi propia voluntad, sino la tuya. Yo quiero ser una oveja de tu prado. Quiero ser una oveja que oiga tu voz y la siga. Quiero ser una oveja que viva cerca de ti, oh Dios. De corazón pueda yo morar en tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora. Tú conoces el corazón de cada hermana y de cada hermano. Tú conoces la conducta de cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Y tú sabes, Señor Jesús, si nuestras vidas las estamos, Señor, dejando guiar por tu Espíritu Santo,
o por nuestras propias decisiones, Señor, porque nosotros nos creemos muy sabios, porque nosotros nos creemos muy sensatos. Oh Dios, cuántas veces hemos sido contigo rebeldes, Señor. Pero en esta hora te pido, Señor, que ayudes a cada hermana y a cada amigo que está